Dios le bendiga, Dios sea con todos ustedes. Es un gusto de verdad poder estar una vez más en contacto con todos y cada uno de ustedes. De verdad es un gusto, es un honor el poder estar haciendo un trabajo para el Señor y que este programa pues esté llegando hasta lugares donde nunca pensé que íbamos a llegar. Pero estamos ahí y esperamos ser de bendición. Recuerden, nunca vamos a dejar de hacer lo mejor que podamos para Dios. Es nuestra promesa y a eso vamos, ¿sí? Siempre tratamos de buscar lo mejor para traer y que sea puro, directo del corazón de Dios, porque de nada sirve que traigamos algo que no sea netamente del reino de nuestro Padre Celestial, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores, el único Dios verdadero, ¿sí? Bueno, hoy día vamos a iniciar una nueva serie y esperamos que sea tan de bendición como lo han sido las series anteriores. Y hoy día pues, como todos sabrán, aquellos que han leído las peticiones de oración, vamos a hablar sobre la predestinación. Muchas preguntas han surgido sobre este tema o relacionado a este tema, así que sin más decidimos hacerlo una serie. La mayoría de preguntas que nos han llegado en los últimos días tienen que ver absolutamente todo en relación con la predestinación. ¿Cuánta gente quiere saber más, quiere indagar sobre predestinación? Así que vamos a las Escrituras y de inmediato nos vamos a ver muy de cerca qué es lo que nos dice Dios respecto a la predestinación. Antes de ir a la Biblia, solamente decirles que si necesitan pues ponerse en contacto con nosotros o si tienen una pregunta por ahí que necesitan que se responda bíblicamente, aquí estamos para ayudarles. Aquí estamos para servirles. Miren, queremos saludar a las personas del norte del país, de Perú, a los del sur de Perú y a los de la selva, los Andes de Perú. Hay muchas personas que nos están contactando de muchos lugares aquí en Perú y de verdad que nos gozamos de que está haciendo de bendición para sus vidas, ¿sí? En esta nueva realidad o esta nueva normalidad que vamos a enfrentar en los próximos días, prácticamente cambia todas las reglas de las cosas que conocíamos antes. Yo creo que muy pronto, sin que alguien pues haya previsto esto antes, las iglesias vamos a seguir todavía haciéndonos más fuertes, pero a través de las ondas de los medios de la comunicación. Miren, ahora mismo nuestras libertades están restringidas y fíjense, las iglesias están llegando o las personas se están uniendo más y más por los medios de comunicación, en este caso como la internet. Y yo creo que las aves del mismo plumaje se van a tener que juntar de una manera masiva y universal. Y qué mejor manera que la internet, o si va a descubrirse una nueva manera de comunicarse, tiene que ser mucho más universal que el internet. Así que ya saben, dentro de poco, con la llegada de la tecnología en 5G, quizás hasta nos congreguemos desde donde estemos y nos traslademos todos a un salón
virtual y podamos tener compañerismo juntos. Imagínense cómo será eso. Así que yo pienso que el futuro de cómo va todas estas cosas va por allí. ¿Sí? Y bueno, entre tanto le damos gracias a Dios porque de nuevo la palabra hablada ha tomado el lugar de preeminencia entre todos los medios de comunicación que existen hoy en la tierra. Le damos gracias a Dios. Queremos darle la bienvenida a los hermanos de África, de habla hispana, que nos están siguiendo y están oyendo los programas. Y también saludar a nuestros hermanos de Alemania, de Francia, de Bélgica, ¿sí? Es una bendición poder ser de ayuda, de servicio para ustedes también. Al mismo tiempo, saludar a todos nuestros hermanos allá en México, en los Estados Unidos, en Guatemala, que nos están siguiendo también. Y decirles que estamos orando por todos los miembros del cuerpo místico del Señor Jesucristo a nivel mundial. Bueno, vamos a ir así rapidito a las escrituras y esta vez nos toca ir al libro de Efesios, ¿sí? Capítulo 1, versículos del 11 al 12. Gloria a Dios. En esta parte del mundo ya está haciendo frío y hay que cuidarse. No se olviden, si alguno de ustedes se está quejando del frío en esta parte del planeta, allá en el Polo Norte está haciendo un calor, pero insoportable. Y miren, Siberia, sí, Siberia, el lugar más frío sobre la faz de la Tierra, esta semana registró, o este fin de semana apenas registró, una temperatura nunca antes imaginada en esas regiones, 45 grados Celsius en Siberia. El mundo está loco, sí, sinceramente. Todo está yendo de una manera como no solía ir. Así que fíjense, cualquier día nos encontraremos con el Señor en los aires. Wow. Lo único que falta es que seamos transformados y hacia eso vamos, ¿sí? Vamos a leer las escrituras. Estamos en Efesios capítulo 11, versículos 11 y Efesios 1, capítulo 1, Efesios capítulo 1, versículos 11 y 12. Wow. ¿Qué dice las escrituras? En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. ¿Lo captó? En él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos, para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente estábamos en Cristo. Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias, Padre. Tú sigues siendo el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Tu palabra no ha cambiado, tú tampoco, Señor. Venimos ante ti con una actitud reverente. Señor, ante todo pedimos de tu ayuda, porque sin ti estamos perdidos, sin ti es como ir sin rumbo y dirección. Padre Santo, sea usted quien en esta hora nos ayude mientras escudriñamos este tema, que para muchos es un tema misterioso, pero para los que te conocemos
Es algo tan simple y tan sencillo, Señor. Tú siempre nos has enseñado a ver las cosas de una manera simple, que no hagamos difícil nada, que todo lo veamos siempre desde su estado más básico. Señor Jesús, te pedimos que tú nos ayudes y que este tema pueda ser de mucha bendición para nuestros hermanos y nuestras hermanas. Rogamos también por aquellos que están enfermos de COVID, que seas tú, Señor, librándolos de este tiempo malo, Padre. Y oramos también para que sigas fortaleciendo a tus santos y a tus santas, quienes, Señor, llenos de tu Espíritu, están en una condición inmune a toda esta situación. Mas Dios, sabemos, como dice la Escritura, que el que cree que esté firme, mire que no caiga. Y en ese ánimo, pues venimos siempre a ti para pedir de tu apoyo, de tu presencia en nuestras vidas, porque también escrito está, donde está tu Espíritu, ahí hay libertad. Gracias, Padre, por todo. Oramos de corazón en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Gloria a Dios, gloria al Señor. Bueno, hoy día nos toca hablar de predestinación. Les pido que estén muy atentos a lo que vaya diciendo. Si voy muy rápido, ya saben, cuando se acabe el programa, van y lo vuelven a escuchar, no hay problema. Tienen esa facilidad. Eso es lo bueno de este tipo de plataforma. En la vida real las cosas no son tanto así, pero al menos en esta plataforma de los medios existe lo que se llama la grabación, ¿verdad? En la vida real a veces uno quisiera rebobinar la película de la vida de uno y hacer una edición o ir y ver qué cosa dijo o qué cosa hizo que terminó por dañar o malograr todo. Entonces eso no se puede hacer en la vida real. Por eso antes de actuar, antes de hablar, uno debe de orar y bien orado, con la mente de Cristo, pensar como Cristo. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Se dan cuenta? Eso es lo que tiene que tener siempre usted presente al momento de hacer lo que vaya a hacer o decir lo que vaya a decir, porque la película de su vida no se puede volver a repetir, lastimosamente. Así que lo que usted haga va a ser algo que marque su futuro. Ahora alguien me va a decir, o sea que me voy a perder. No. A Dios no se le pierde a nadie, eso téngalo por seguro. Pero si algo iba a venir para ti, bueno, ahora vas a tener un sinnúmero de obstáculos que quizás no hubieran habido o no hubieran estado si hubieras hecho todo como Dios te dijo que lo hagas. Pero la voluntad de Dios se cumple, ¿sí? Antes no ibas a tener arañones, pero ahora los vas a tener, ¿ves? Pero Dios, su palabra siempre se va a cumplir. Eso sí, tenlo por seguro. Bueno, predestinación. ¿Qué significa predestinación? Más de uno se va a preguntar eso. Y creo que tenemos una definición estándar de lo que puede significar predestinación para la gran mayoría de personas, ¿sí? No es algo que de pronto nadie pueda saber y quedarse ignorante sobre su significado. Hoy día tenemos el diccionario al alcance de un clic, ¿ves? En nuestros teléfonos celulares, en nuestras computadoras. Toda la información con el Big Data está al alcance de la mano de uno. Antes yo me acuerdo que para poder acceder a la información teníamos que caminar. Recuerde, caminar, sí, lo dije bien, clarito, caminar lejos. Hoy en día no existe eso de caminar lejos. Vas y tomas un taxi. ¿Cómo le llaman los muchachos ahora?
llamas al Bit o llamas al Uber y estás allá, a donde quiera que quieras llegar. Así que la uberización de las cosas hace tiempo que cambió la regla del juego. Hoy día, para obtener información, lo único que tienes que hacer es ir a tu buscador favorito, abrir Google. Sí, lastimosamente Google tiene el monopolio de la información por ahora. Por ahora, la Wikipedia tiene otra parte de esta información, pero yo pienso que van a haber nuevos Google y van a haber nuevas formas de conseguir información, pero de momento tú vas a la red de redes, al internet, y consigues la información que tú quieras al instante, ¿sí? En la primera página. Recuerda que hay una segunda página en el buscador. Mucha gente se queda en la primera página y si no lo encuentra en la primera página, pues para él no existe esa información. Mira, bien abajo hay unos numeritos de páginas. Tienes que ir a la página 2. Si no está en la página 2, busca en la página 3. Sé un investigador que, bueno, pues haga bien su trabajo. No se quede solamente en la primera página. Busca en la segunda página, en la tercera página. Usted va a encontrar. El que busca, encuentra, dice la Escritura. ¿Sí? Entonces, predestinación, de acuerdo al diccionario de la Real Academia Española, es la destinación anterior de algo. ¿Sí? También dice que es la ordenación de la voluntad divina con que desde la eternidad tiene elegidos a quienes por medio de la gracia han de lograr la gloria. ¡Wow! Miren, esa es una visión muy, pero muy acorde a lo que muchos piensan, ¿sí? Fuimos destinados a la gloria. Y otros dicen, bueno, fuimos destinados a la no gloria. ¿Ve? Predestinación simplemente te habla de lo que iba a hacer de ti o de quien sea hoy o mañana o pasada mañana. ¿Ve? Predestinación habla de tu actuar, de tu intervención en el futuro. ¿Sí? Fuiste predestinado para eso. Bueno, mira, predestinación entonces nos habla de futuro, ¿sí? Nos habla de algo que ya hemos sido, para lo que ya hemos sido diseñados, ¿sí? Esa es la definición de predestinación. Pero ustedes saben, no nos quedamos conformes solamente con una definición, ¿no? Ustedes saben que hay muchas fuentes de información. Así que vamos a ir a otro diccionario. Y en este caso nos vamos a ir al diccionario Webster. Dice el diccionario Webster del año 1828 que es el acto de preordenar eventos. Es el acto de preordenar eventos. El decreto de Dios por el cual Él hizo todo desde la eternidad. Wow. Incambiable. O determinado. O cualquier cosa que ha sido determinada desde el pasado. ¿Sí? Miren, luego de leer esto, tenemos que ver algo que no se nos debe de pasar por alto. En esta vida hay dos corrientes muy fuertes de creencia de lo que nosotros habríamos de ser en el futuro. Cuando hablamos de hijos de Dios,
hay dos corrientes muy bien marcadas en el mundo sobre lo que va a ser de nosotros en el futuro. Depende de hacia cuál de estas corrientes nos vamos a inclinar. Y estoy hablando del arrianismo y del calvinismo, ¿correcto? El calvinista dice, Dios te hizo salvo y siempre vas a ser salvo. Eso es predestinación para ellos. No te puedes perder. El arrianismo dice, no señor, la salvación se pierde. Así que, perdón, ellos no dicen que la salvación se pierde. Ellos dicen que la salvación es por obras. O sea, hay que hacer algo pues para salvarnos. ¿Ve? Entonces, nosotros viendo la realidad de las cosas y luego de examinar un montón de evidencias, esta es la primera parte, ¿no? No vamos a hablar de una manera conclusiva hoy día. Pero recuerden que lo que hablamos tiene que ser conforme a la palabra. ¿Sí? Conforme a la palabra. Para muchos hablar de predestinación es una causa de tropiezo. Yo pienso que debe haber algunos que ahora mismo deben de estar buscando otro programa para escuchar. Porque mucho trauma ha causado el explicar de una manera incorrecta la predestinación. ¿Estamos hasta ahí? Enseñar las escrituras de una manera errada va a causar el tropiezo de muchos. Ahora alguno me va a decir, pero hermano, la Biblia dice que ninguno se va a perder. Yo no estoy hablando de perderse, estoy hablando de tropezar. Cuando ya estabas por llegar, de pronto alguien viene y te desvía el camino. ¿Qué significa eso? Un tropiezo, ¿ve? Ahora, nadie dice que no vas a llegar al punto que debías de llegar, pero vas a llegar después de dar 20 vueltas o 30 vueltas. Ojalá no sea después de 40 años, ¿ve? Pero aquí es donde debemos de hacer el énfasis. Que si nosotros vamos a hablar, tenemos que hablar conforme Dios nos ha mostrado. Y conforme Él nos ha mostrado, nosotros tenemos que testificar. Y entonces cuando testificamos lo que Dios nos ha mostrado, es difícil que alguien se vaya a escandalizar, porque no van a poder refutar la palabra de Dios. Pero cuando tú vienes a dar tu opinión, cuando tú vienes a dar tu parecer, o vienes a argumentar lo que sea que tú quieras argumentar, humanamente hablando, pues el que menos se va a desviar, el que menos se va a enojar, ¿ve? Porque eres tú el que está hablando. Pero cuando hablas según las Escrituras, ¿quién va a negar la palabra? Nadie puede negar la palabra. Ni siquiera el hombre más sabio sobre este mundo. Hoy estoy hablando del más sabio, no el más tonto que niega a Dios para ser parte de un grupo que con Dios no quiere saber nada. Eso no es así. Yo conozco verdaderos hombres de ciencia, verdaderos hombres que se paran por los métodos académicos, quienes respetan a Dios pero a más no poder. Y lo respaldan más que un cristiano, ¿ve? Pero también conozco cristianos, religiosos ellos, que no pueden explicar a Dios de ninguna manera. Pero mire cómo los académicos lo hacen, los que de verdad creen en Dios, así de todo corazón. Algunas veces veo por ahí una que otra cosita que hicieron, de estas cosas que siempre comparten por redes sociales, que mira que Albert Einstein defendía a Dios, que él dijo esto, que él hizo aquello. Oye, pero ya Albert Einstein dijo eso, ¿sí? Él habló muchas cosas, pero ¿qué estás haciendo tú? Cuando ni siquiera lees tu Biblia para poder defender, o como dice la Escritura, ¿verdad? Presentar defensa del Evangelio, tienes que conocer el Evangelio, no lo que alguien más te dijo, ¿ves? Tú mismo tienes que levantar este mensaje desde cero, con la ayuda del Espíritu Santo, porque Dios tiene que producir su misma palabra en todos y cada uno de nosotros, ¿ves? Es como poner el mismo cassette, el mismo disco de vinil
en cualquiera sea la tornamesa o la casetera, cualquiera sea su marca de la tornamesa o la casetera. ¿Ve? Entonces tú puedes ser un Sony, o puede ser un Philips, o puede ser un, ¿cómo se llama? Ricoh, un Silver Crow, puede ser Toshiba, ¿qué más? Hyundai, ah, y muchas otras marcas más. Ahora no me recuerdo. Panasonic, ya, sí. Epson, qué sé yo. Eso es de impresora, ¿verdad? Bueno, en fin. Pero tú puedes ser de cualquier nombre. Vamos a poner Julio, Pepe, ¿me entiende? Puede ser Luis, puede ser Eduardo, lo que sea. Pero en cada uno de ustedes reproduciéndose la misma cinta o el mismo Espíritu Santo, reproduciendo exactamente lo mismo. ¿Se dan cuenta? Así es como esto es. ¿Ve? Yo no sé por qué la gente no ve eso. ¿Ve? Tenemos que hacer play, pero ¿a qué? Al Espíritu Santo de Dios. Si no está produciendo Jesucristo tu vida, si tu vida no está produciendo Jesucristo, regresa allá donde te olvidaste de reproducirlo. ¿Ve? Que el Señor te llene de su Santo Espíritu y bueno, vengas a hacer lo que Dios te predestinó a hacer. ¿Me están captando? Entonces, hablar de predestinación para algunos es tropiezo, pero si nosotros sabemos hablar de este tema con la inspiración de Dios, sé que va a ser de bendición para ellos. Y para muestra les digo algo. Así que una tendencia dice que el salvo siempre es salvo. Haga lo que haga, no va a perder su salvación. Calvinista, ¿verdad? Entonces tú fuiste predestinado para ser hijo de Dios, con cientos de pecados encima te vas a ir al cielo. Y luego viene el arrianismo que dice, no, tenemos que hacer algo para ganarnos esa salvación. Lo que yo te digo es esto ahora, y esto es para la gloria de Dios. Jesucristo vino y lo primero que nos dijo es que venía en nombre de su Padre. Luego, cuando le preguntaron sobre quién hacía esos milagros, él dijo que el Padre hacía esos milagros. Y cuando hablamos de nosotros, ¿ve? Recuerden, antes de ir a la segunda parte, la Biblia dice que en el principio era el verbo era con Dios, el verbo era Dios, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Para ponerlo en palabras simples, Dios llegó a ser tú para que tú, mira, llegues a ser Él. El mismo Señor Jesús dice, en ese día conocerán que yo estoy en el Padre está en mí, yo en ellos y ellos están en mí. Cuando llegue ese día, ¿ve? Cuando llegue ese día, cuando nosotros estemos en su palabra y su palabra esté en nosotros, vamos a pedir todo lo que queramos en su nombre y no será dado lo que pidamos. ¿Se dan cuenta? En su nombre. Tú no ves en ninguna parte a Jesús decir en el nombre de, vamos a poner Adonai, por así decirlo. En el nombre de Adonai le digo a ese viento que se calle, le digo a este mar que está rugiendo que enmudezca, ¿ve? Tormenta quieta. Él nunca dijo eso. Él simplemente vino y dijo, calla, y le dijo, enmudece. Y toda la tempestad se esfumó. Yo no vi en ningún momento a Jesús decir, en el nombre que es sobre todo nombre y que es el tetragramatón hebreo, yo le digo a esta oreja que se vuelva a pegar a Malco. Yo no vi que él hizo eso. Entonces se dan cuenta, era Dios mismo obrando a través de Jesús. Nada hago yo sin que antes le vea hacer al Padre.
¿Qué es lo que él estaba viendo? Predestinación. Ponle la oreja al lado de ahí mismito donde Pedro se la cortó, que el milagro va a suceder. Jesús ya sabía el fin desde el principio, eso es Dios. Entonces, si eso pasó con él, eso tiene que pasar con cada uno de aquellos y aquellas que fueron preordenados para ser sus hijos. Hay una palabra que se usa, miren, para padre es paternidad, para madre es maternidad, para hijo es filiación. La palabra hijo nos habla de filiación. En inglés es sonship. En italiano es filio. En español le decimos hijo, pero nos habla del carácter de hijo, de la actitud de hijo. ¿Ve? Entonces, fíjese cómo va la cosa. ¿Ve? Fíjese cómo camina todo esto. Si Jesús es el Hijo de Dios y Él vino con el carácter del Hijo, eso exactamente tiene que pasar contigo y conmigo. ¿Ve? O sea, mira, Dios, la palabra se hizo carne y ahora tú que ya eres carne, carnal, tremendo carnal, al que Dios está haciendo regresar a casa, tienes que llegar a ser la palabra. ¿Ve? Entonces, ¿de qué se trata prácticamente todo esto? De que Él llegó a ser tú para que tú llegues a ser Él. ¿Se dan cuenta cómo es esto? ¿Se dan cuenta cómo es esto? Lo vamos a decir de otra manera, ¿ya? Porque estamos en el preludio de esto. Podemos hablar de gracia y podemos hablar de obras, ¿ve? La gracia es lo que Dios hizo por mí, lo que Dios hizo por ti, por todos nosotros. Las obras es lo que nosotros hacemos, lo que yo hago, lo que tú haces por Él. ¿Ve? Porque escrito está, la fe sin obras es muerta. ¿Ve? Entonces, ahí está la cosa. ¿Ve? Nunca tenemos que irnos a los extremos. Nunca debemos de asomarnos a los extremos. Tenemos siempre que caminar en el centro, ¿sí? Entonces, no es de pronto que, sí, Dios me salvó y yo voy a hacer lo que me da la gana, no. Ni tampoco es que de pronto voy a hacer algo para salvarme, no puede ser. Porque estarías pensando como Caín, ¿ve? Y eso es algo imposible, ¿ve? Entonces, Dios ya hizo algo por mí para que yo, entonces, después de que Él ha hecho ese algo por mí, yo lo reproduzca. ¿Se dan cuenta? No es que tú vas a hacerlo, es el Espíritu Santo en ti el que va a terminar haciendo esas cosas. ¿Ve? Entonces, de eso es de lo que realmente esto se trata. ¿Ve? Entonces, muchas personas por años y años han tomado predestinación y lo han usado de acuerdo a la tendencia hacia la que se inclinaban. ¿Ve? Pero no es así. Predestinación es algo así como decir la foto que Dios se toma contigo en el futuro. ¿Ve? Entonces, cuando tú vienes en nombre del Padre, tú lo que estás diciendo es, estoy justo donde Dios se tomó hace tiempo una foto conmigo. ¿Se dan cuenta cómo es esto? Ante la fundación del mundo, Dios se tomó una foto contigo. Exactamente ahí. Es como Jesús. Él no podía permitir que Pedro impidiese la crucifixión. Él no podía permitir que Judas no hiciese lo que iba a hacer. ¿Ve? Porque yo estoy seguro que después de que él lo señaló e indicó que él lo iba a traicionar, más de uno hubiera querido detenerlo o quizás matarlo. Pero el mismo Jesús de su propia boca le dijo a él, Judas, ve a hacer lo que tienes que hacer. ¿Ve? Anda rápido, traicióname de una vez. Y Judas le hace caso aparentemente y se va a hacer lo que va a hacer. ¿Ve? Entonces,
Todas estas cosas nos hablan de predestinación. ¿Estamos hasta ahí? ¿Sí? La misma razón de por qué, a pesar de tantas situaciones o vicisitudes a lo largo de nuestras vidas, alguna vez te has preguntado, ¿por qué? ¿Ves? Entonces ahí vamos a ver que también entra a tallar predestinación. ¿Ves? Vamos avanzando. En el versículo 3, ahí mismo en Efesios, ¿sí? En el versículo 3, a ver, vamos a las escrituras de Efesios capítulo 1, versículo 3 dice, del 3 al 5, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Cáptelo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Ahí es donde el mismo Jesús dice, de los que el Padre me ha dado, ninguno se va a perder. ¿Se dan cuenta? Porque tarde que temprano van a llegar a manifestar su condición de hijo, ¿ve? Tarde que temprano va a ser reconocido en ellos la filiación, ¿ve? Van a ser reconocidos como hijos. ¿De quién? De Dios, ¿ve? De Dios. Eso es lo que tienen que tener ahí presente, ¿ve? Entonces, cuando uno es predestinado, ¿ve? Eso tiene que suceder por cuanto es así. Dios lo escogió a usted siendo que Él sabía lo que usted haría desde un principio. Ahora, aquí viene ya la cosa a ponerse más interesante. Cuando hablamos de predestinación, estábamos basando todo esto en algo que Dios ya sabía desde mucho tiempo atrás que tú harías. Ver el fin desde el principio. Ver el fin desde el principio. No es que de pronto Dios se puso a elegir tú sí, tú no, tú sí. No. Él sabía ya lo que tú ibas a hacer. Él sabía qué es lo que ibas a hacer. Cuál iba a ser tu proceder, tu obrar, tu caminar, tu actuar, tu hablar. Él ya sabía eso. ¿Ve? Entonces él sabía que tú nunca ibas a traicionar la palabra. ¿Ve? Él sabía que te ibas a parar por lo que te tenías que parar. ¿Ve? Por Dios. ¿Ve? Algunos dicen, bueno, ¿y por qué escogió a Pablo? ¿Por qué no escogió a otro mejor que Pablo? ¿Por qué no fue Bernabé? Bueno, es que mira, Pablo tenía que ser el elegido, porque este hombre era inquebrantable. Él no podía permitir bajo ninguna circunstancia que alguien se burle de Dios. Así que cuando él todavía estaba bajo la influencia del antiguo pacto, él no dudó en matar a tantos cristianos como pudiera, porque esa era su manera de él, influenciado por el antiguo pacto, de mantener puro el testimonio de Dios. ¿Ve? Para él el testimonio cristiano era un testimonio apóstata, ¿ve? Que no tenía nada que ver con Dios. Pablo no había visto que Dios había dado vuelta a la esquina, que hace rato había dejado a los judíos, a los judaizantes, a todos estos, y que ahora estaba ya caminando en una nueva etapa. Estábamos con una nueva ley, ¿ve? Ya no era, ¿cómo se llama?
por normas o reglamentos, sino que ahora era por gracia. Y mucha gente entiende gracia como que, mira, entonces es gratuito. No, no es gratuito. Y no me entienda que va a pagar algo, tampoco se trata de eso. Pero cuando hablamos de gracia es que, mira, sabiendo él lo que tú harías, ¿ves? Él sabía que tú no te ibas a desviar, que tú no ibas a traicionar a Jesucristo, que tú no ibas a traicionar la palabra. Mira cómo eran los primeros cristianos ahí en la iglesia primitiva. Ellos preferían morir antes que negar su fe. Yo le pregunto a ustedes, ¿cuántos de ustedes estarían deseosos de ir al foso de los leones antes que negar su fe? Ninguno. Si cuando no quieren ir a la iglesia se inventan mil y un pretextos para no ir a la iglesia. Ay, que mira que ayer me dormí muy tarde. ¿Y qué eso qué tiene que ver con tu fe? Esa es una mala forma de vivir tuya, pero nada tiene que ver con la ordenanza de Dios, el orden de Dios. Para otras cosas sí, que el orden de Dios se cumpla, pero para cosas que debes de hacer y que tu cuerpo no las quiere hacer, ahí sí no, que hay mil y un pretextos. Entonces, si tu cuerpo no quiere sufrir y te dice que no vaya a la iglesia para evitar la fatiga, ¿sí? Entonces, en ese mismo sentido, para evitar que te muerda un león, tú eres capaz de negar a Cristo no 3 veces, sino 6 veces. ¿Eh? Y todavía que eres religioso 7 veces para que sea negación perfecta. Pero es la verdad. ¿Ves? Así somos. Nuestra humanidad es imperfecta, irracional. Cuando tú tienes la mente de Cristo, recién tienes una mente un cuerpo, un ser que se basa en el sentido común. Pero como se escribe en inglés, mean sound, una mente saludable. Porque ahora tienes la mente de Cristo. ¿Ves? Y ahí sí tiene sentido el qué haría Jesús. Ahora tú dices, ¿qué haría Jesús? Y te inventas cualquier artimaña, cualquier truco para sacarle la vuelta a la ley de Dios. ¿Ves? Jesús vino a cumplir con toda, ¿cómo dice? Con toda justicia. ¿Ves? Wow. Entonces el libro de Efesios nos pone exactamente donde el calvinismo termina en un extremo y donde el armenianismo termina en el otro extremo. O sea, Efesios nos pone en el centro. ¿Ves? El libro de Efesios nos coloca posicionalmente en la iglesia. ¿Ves? Después de estudiar la Biblia, después de estudiar lo que es la palabra de Dios para este día, el mensaje de Dios para este día, vamos a caminar con más revelación. Yo conozco mucha gente de años que caminan, dicen ellos, en predestinación, y cualquier cosa que hacen ya es predestinado. Así fue el plan de Dios. Llegaste tarde, hermano. Así fue el plan de Dios. Ese no fue el plan de Dios. Tú llegaste tarde porque te despertaste tarde, te acostaste tarde ayer, llegaste tarde a la reunión. No planchaste tu ropa un día antes o la noche anterior y te pusiste a planchar la ropa cuando debías de estar tomando el Uber y llegar a la reunión a tiempo. ¿Ve? La predestinación, por eso es que para muchos es solamente un pretexto más de todos los pretextos que tienen para darle sentido a la vida según sus propios pareceres. Pero no es así. ¿Ves? Entonces,
La predestinación coloca a la iglesia en posición. ¿Ve? Nos pone exactamente en el punto, nos da las coordenadas exactas del punto donde deberíamos de estar nosotros exactamente hoy en día. Tenemos elección y tenemos predestinación. Elección nos hace mirar hacia atrás, allá en el mismísimo conocimiento previo de Dios. Cuando hablamos de predestinación, siempre, de lo siempre, vamos a mirar hacia el destino. Mira, tú puedes haberte propuesto arruinar tu vida. Puedes haberte propuesto ser el hombre más vil de esta tierra. Pero si el plan de Dios era que tú seas su hijo, por más de que tú hayas hecho lo que hayas hecho con tu vida, tú vas a terminar siendo un hijo de Dios. ¿Ve? Porque recuerda, no depende de ti, depende de lo que Él ha hecho. Depende de lo que Él pensó allá ante la fundación del mundo respecto de ti y de mí. ¿Ve? Y ahí hay un gran misterio. ¿Ve? Porque esto no solamente va a terminar en esa reflexión y me voy a ir contento. Esto tiene que ver mucho con muchas cosas. Y nosotros vamos a ir investigando de eso mientras avanzamos en este estudio. ¿Ve? No olviden esto, que quien sea que esté justo ahora en los caminos del Señor, ante todo nació siendo una espina, por así decirlo. No lo vaya a tomar en serio. Oh, me dijo que soy una espina, no. La Biblia dice que nacimos en pecado. La Escritura dice que fuimos formados en iniquidad. Y la misma Escritura dice que vinimos al mundo hablando mentiras. Y la misma Escritura dice que nacimos entre pecadores. Nuestro padre y nuestra madre, pecadores. ¿Ve? Nuestra familia completa, pecadores. Éramos una espina. ¿Ve? Pero de repente, mira cómo va la cosa. Nos convertimos en un grano de trigo. ¿Ve? Y te preguntas, ¿cómo sucedió? ¿Qué fue eso? La elección de Dios. Dios, antes de la fundación del mundo, eligió que la espina iba a convertirse en un grano de trigo. ¿Te das cuenta? Entonces, nosotros sabemos ahora que somos un grano de trigo, ¿ves? Porque somos salvos. ¿Se dan cuenta? Vemos hacia atrás y vemos que Él nos predestinó. ¿Ves? ¿Cuándo? Hace mucho tiempo. Por medio de previo conocimiento, Él vio que tú, que yo, le amaríamos. Así que Él hizo una propiciación a través de su propio Hijo. ¿Ve? ¿Quieres saber dónde está eso? En 2 Corintios 5, 18 y 19. Mira lo que dice ahí. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. ¿Te das cuenta? Cristo nos dio el ministerio de reconciliación. Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo. ¿Y qué era eso que estaba haciendo? No tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y cuando Él termina eso, dice, nos encarga a nosotros la palabra de reconciliación. Por eso, mira, si tú lees Apocalipsis capítulo 10, tienes que darte cuenta
que cuando llega este ángel fuerte, la primera persona con la que interactúa es con el séptimo ángel. Y el séptimo ángel recibe el mismo mensaje, que vamos a ver que es el mensaje que recibe Juan del mismo ángel fuerte. Y es a Juan a quien le dicen, ve y profetiza una vez más, otra vez. Ya no es Jerusalén y Judea solamente, pero ahora es naciones, reinos, principados, los confines de la tierra. ¿Se dan cuenta? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos, ¿ve? Entonces, a través de él, ¿ve? Tú, ¿ve? Yo, quien quiera aquí, de ser unas espinas nos convertimos en un grano de trigo. ¿Se dan cuenta? Busquen nuestro programa sobre las dos naturalezas y las dos leyes de estas naturalezas. Te preguntas ahora, ¿dónde estás? Bueno, somos salvos, ¿ve? Estamos caminando en la gracia de Dios. Entonces, repasando, ¿qué cosa ve la predestinación? Tu destino, ¿ve? ¿A dónde te va a llevar Él? ¿A dónde vamos a ir? Eso lo tiene a uno bien sujeto, ¿ve? No nos podemos mover a un lado ni al otro, porque la predestinación nos tiene bien, pero bien sujetos a Él, ¿ve? A ese nuestro destino. Pablo no podía con su destino. Ninguno de los hombres de Dios han podido ir en contra de su destino. Fíjate nada más en Jonás, ¿ve? Entonces así Dios nos va mostrando más y más de lo que se trata, pues, exactamente este tema muy misterioso, ¿ve? Cuando nosotros venimos a los caminos del Señor, recuerden, la primera cosa que debemos de hacer es olvidarnos de todo aquello que nos han enseñado y volver a aprender, ¿sí? Y no solamente para las cosas de Dios, para las cosas de la vida. Si tú vienes ya sabiendo las cosas, lo que tú sabes va a terminar arruinándolo todo. Cada vez que tú vas a aprender algo, tienes que desaprender y volver a aprender. Hasta ahora todos sabíamos vivir, pero en esta nueva normalidad, como también se le conoce, esta nueva normalidad, el mundo después del COVID, todo lo que tú sabías que era la vida o cómo vivir la vida, cambió por completo, ¿ve? Ahora las reglas son otras y tienes que caminar de otra manera, ¿ve? Así que tenemos que desaprender para volver a aprender. Pero el ser humano no cambia y de sus errores no aprende. Si hace 100 años tuvimos casi prácticamente el mismo tipo de pandemia, por así decirlo, a nivel mundial, hoy día estamos teniendo el mismo tipo de pandemia y también estamos enfrentando los mismos problemas. Porque si hubiéramos aprendido ahí entonces, hoy día estaríamos preparados y no estaríamos tan afectados. ¿Ve? Algunos se preguntan cómo se nos dio nuestra herencia. ¿A través de qué se nos ha dado esta herencia? Bueno, el vehículo fue la predestinación. La predestinación es el conocimiento previo de lo que tú serías, ¿ve?
Ahora alguien me dice, ¿cómo sabía Dios que Él podía confiar en mí? Bueno, por su previo conocimiento, obviamente. En el libro de Romanos capítulo 9, versículos del 14 al 16, dice lo siguiente: ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Parecería que algo no está bien aquí. Como diciendo, bueno, Dios elige al azar. No, no, no. Quédate con lo que te dije hace un rato. Él hace esto por conocimiento previo, ya sabiendo quién iba a ser digno de misericordia y quién no iba a ser digno de misericordia. Por eso cuando te manda a predicar la palabra, cuando Él te manda a cumplir con la gran comisión, ¿qué te dice? El que cree tiene la vida y el que no cree ha muerto. Es lo que dice la Escritura. ¿Ve? Entonces, Él ya sabe lo que tú ibas a hacer. No es que de pronto dijo, bueno, traten de hacer que algunos no crean porque tenemos mucha gente, como dice Bill Gates, ¿verdad? Hay mucho dióxido de carbono en la Tierra. ¿Y por qué hay mucho dióxido de carbono en la Tierra? Porque hay mucha gente. Y para que no haya dióxido de carbono en la Tierra, tenemos que sacar un poquito de gente de la ecuación, ¿verdad? ¿Y qué significa sacar un poquito de gente? Ese hombre podrá conocer de hacer Windows, pero hablando o como persona, hablando de esa manera tan inhumana, ¿ve? Tan superficial, bueno, deja mucho que pensar, ciertamente, ¿ve? Sarcásticamente dijo que tendríamos que deshacernos de unos miles de humanos para poder balancear la ecuación. Los químicos saben lo que es balanceo, ¿verdad? Sacas aquí, sacas acá, en ambos lados, sacas, y ya está. Ya está balanceado. Ese hombre es un asesino con la palabra. ¿Ve? No tenía que parecer Hitler o actuar como Hitler para venir a llegar a ser prácticamente uno igual que Hitler. ¿Ve? Para Hitler en su ecuación los judíos no debían de existir. Para Bill Gates prácticamente en su ecuación muchos millones de personas deberían desaparecer. Bueno, o como dijo este otro representante de las asociaciones de fondos de las administradoras de fondos de pensiones, él dijo lo siguiente: desgraciadamente, ahora la gente vive más, como si eso fuera una desgracia. ¿Se dan cuenta cómo se contagia la cosa mala, ve? Y lo que dijo uno de estos millonarios lo dicen otros y luego salen a pedir perdón o luego salen a pedir disculpas, ¿ves? Entonces, fíjate, tú como cristiano, yo como cristiano, ¿qué testimonio deberíamos dar? Bueno, el testimonio de Cristo, ¿ves? Dios nos ayude. Bueno, hermanos, nos estamos pasando del tiempo y con la ayuda de Dios sabemos que de nuevo hemos sido muy, muy bendecidos, ¿verdad? Bueno, pues seguimos en el otro programa, ¿sí? Y estudien las Escrituras, estudien de nuevo cada versículo que les hemos dado y profundicen. Aprendan a hablar siempre en el contexto. No usen un solo versículo y con eso hagan un pretexto. No, señor. Lean todo en el contexto. Yo conozco muchos, pero muchos, que agarran una cita y porque dice más o menos algo que ellos quisieran decirle a la gente, cuando usar la palabra de esa manera no es así. Usted tiene que saber lo que dice esa cita en el contexto, ¿sí? Las Escrituras en su contexto. Bueno, pues
Dios les ayude, Dios les bendiga. Ya saben, si este programa es una bendición para ustedes, ayúdennos a seguir manteniendo el programa, ¿sí? Las cosas se han puesto difíciles en todo el mundo, pero la iglesia sigue caminando. En palabrahablada.com, ahí vas a encontrar un botón donde también puedes hacer una donación. Dios te bendiga, Dios sea con todos ustedes. Estamos orando por ustedes y les pedimos que oren por nosotros. Shalom, shalom.